Ya, entonces vamos a ver la conexión, ¿cierto?, de Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos, y las aguas vivas. Es una pequeña reflexión, la verdad, un poquitito para entender qué es lo que dijo Yeshua, ¿ya? Yeshua dijo unas palabras muy, muy importantes justo al terminar la fiesta de tabernáculos, ¿ya? En el último día de la fiesta, que es precisamente el momento en donde se derramaban las aguas, ¿ya? Se derramaban aguas, ¿cierto?, sobre el altar, ¿ya? Esas aguas, ¿cierto?, contenían unas tinajas, que como les decía, esas tinajas son las que Yeshua llenó con agua en las bodas de Caná, ¿cierto?, donde él realiza su primer milagro de convertir las aguas en vino. ¿Cierto? El vino, una señal de gozo, una señal de alegría, una boda, ¿cierto? En ese tiempo no había refrescos, Coca-Cola, ninguna de esas cosas, ¿cierto? Y lo que se bebía, ¿cierto? La bebida era el vino. Y por lo tanto, en esas bodas de Caná se acaba el vino, Yeshua pide llenar esas tinajas, ¿cierto?, que se usaban en el rito de la purificación, que precisamente era lo que se hacía en el último día de la fiesta de tabernáculos, y eh, las pidió llenar con agua, y es en donde él hace el primer milagro de convertirlas en vino, ¿cierto? Mejor vino cuando lo probaron, una señal de gran alegría, de gran renovación, un símbolo del gozo que tenemos en él a través de su Espíritu Santo. Entonces, acá hay una conexión bien interesante precisamente con lo que dice Yeshua. Si vamos ahí a lo que dice, ahora sí, ¿cómo avanzo aquí? Ahí sí. Acá tenemos en Juan 7, del 37 al 39, tenemos lo que Yeshua dice. En el último día, ¿ya? El más grande de la fiesta, aquí está en la fiesta de tabernáculos, ¿ya? Recuerden que es una fiesta de mucho gozo, de mucha alegría. Y por lo tanto, en el último día, dice Yeshua, se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces, hermanos, acá lo que llama mucho la atención, ¿cierto?, es que él, en el último día de la fiesta, precisamente donde se derramaban estas aguas sobre el altar, ya en una ceremonia bien interesante, bien desconocida para nosotros, vamos a estar después revisándola con más detalle lo que se hacía en esa celebración. Eh, Yeshua se pone de pie en ese momento en que se derraman las aguas, y ahí Yeshua declara, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Amén. Entonces, todo lo que Yeshua dice, de alguna manera nos va a revelar algo más profundo, algo que ellos en ese momento no entendían, algo que en ese momento ellos realizaban como una figura, como un reflejo, realizaban un acto, un proceso, ¿cierto?, que quizás ellos no entendían, pero ahí era donde Yeshua alzaba su voz y comenzaba a revelar lo que iba a venir. Amén. Y precisamente dice que esto lo dice acerca del Espíritu, ¿ya? Del Ruach HaKodesh, que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, o sea, no había sido derramado todavía el Espíritu Santo, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces aquí hay tres cosas que llaman la atención. Primero, ¿por qué corren las aguas vivas? ¿Cierto? Por creer en Yeshua. ¿Qué significa como dice la Escritura? Ya, porque ahí Yeshua también cita la Escritura. Dice, ¿y cuál es la relación entre el Espíritu Santo y las aguas vivas? Entonces vemos tres cosas por lo menos que se ven en este pasaje, que es interesante porque precisamente todos aquellos que creen en Yeshua,
¿cierto? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esas aguas vivas están relacionadas con el Ruach, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos llena y que comienza a fluir en nuestro interior. Así como en el altar se derramaban estas aguas, así también en este altar que tenemos aquí, en nuestra vida, también son derramadas, ¿cierto? Las aguas del Espíritu. Amén. Entonces, aquí Yeshua dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, no se trata de creer en Yeshua como yo quiero creer. No se trata de creer en Yeshua como una religión, una denominación, como el judaísmo, como el cristianismo lo dice, sino que creer en él como dice la Escritura. Amén. Eso es algo muy importante, porque es algo que el Padre en este tiempo ha traído a nuestra vida la restauración, ¿cierto? Es un cumplimiento profético lo que está ocurriendo y es importante que nuestro creer en Yeshua sea como dice la Escritura. Amén. No como diga yo, como diga cualquier otra persona, como diga un pastor, un rabino. No, se trata de cómo dice la Escritura. Y eso es muy interesante lo que él dice. Que aquel que cree en Yeshua como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y es por eso, hermanos, que estamos en un tiempo de celebración, de gozo en esta fiesta de tabernáculo. Y realmente creo que estamos llegando al término, ¿cierto?, de un ciclo, al término de un proceso que el Espíritu Santo nos ha introducido, ha traído este entendimiento, esta mayor revelación. Las Escrituras se nos han abierto nuestros ojos, a nuestro entendimiento, y creo que es un tiempo de fruto, es un tiempo de estar llenos, es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozarnos en Él, ¿cierto? Porque vamos comprendiendo, vamos entrando, vamos empapándonos de su profecía, vamos empapándonos de sus fiestas, vamos empapándonos de la verdad, ¿cierto? Porque ya no celebramos a Yeshua como sin entendimiento, no lo celebramos como nosotros queríamos hacerlo, en la fecha que queríamos hacerlo, ¿cierto? Que no importa cuándo lo hagamos, que no importa la fecha, no, hoy día con la verdad de la palabra, no con nuestra verdad, sino con la verdad de la palabra, estamos celebrando a Yeshua en esta fiesta de tabernáculo. Amén. Que es precisamente el tiempo donde Él se tabernaculizó, donde se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es el tiempo en donde Él nació, en su fiesta de tabernáculo. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que traer para nosotros una alegría y gozo, porque cuando creemos en Él, como dice la Escritura, comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y esas aguas comienzan a fluir de nuestro interior. Mire lo que dice Isaías 12:3. Acá tengo la versión Reina Valera y la versión también BTX. Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. También dice la versión BTX, y sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. Y fíjense lo que dice aquí en hebreo, dice, perdóneme si no lo pronuncio bien, voy a intentarlo, dice, Ushaftem mayim basom mimanei ha-Yeshua. ¿Ve? Eso es lo que dice, o sea, los profetas lo anuncian, ¿cierto? En el mismo hebreo se anuncia que Él es la fuente, ¿cierto? El manantial de las aguas. Amén. Él es la fuente para nosotros. Allí lo revela, ¿cierto? Como lo hemos ido conociendo también de lo que hace el pueblo de Israel, los hermanos judíos, si bien ellos no todavía han podido ver al Mesías, ya vendrá su tiempo, porque el Padre así lo ha querido. Pero fíjense que aún a Él, ellos en sus oraciones, leen, claman a Yeshua, sin entenderlo todavía. Amén. Y por lo tanto, vemos acá en este pasaje, ¿cierto? Proféticamente, dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yeshua, la salvación. Amén. Fíjense que, como dice la Escritura,
como dice la Escritura. Y fíjense qué es lo que dice Ezequiel 34, del 11 al 12. Dice, porque así dice Adonai, he aquí, yo mismo, mire lo que dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. Amén. Y aquí lo que yo quiero así resaltar, pero con mayúscula, con negritas, con cursiva, es yo mismo, dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas. Amén. Recuerde la revelación de su nombre. Yud, Hei, Vav, Hei. Yo seré el que seré. Él está diciendo que él mismo vendrá y buscará a sus ovejas perdidas y las reconocerá. Amén. ¿Qué es lo que nos dijo Yeshua? Yo soy. Amén. ¿Cierto? Yo soy. Su nombre viene al cumplimiento de lo que el Padre nos declaró. Yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Entonces fíjense cómo dice el profeta, yo mismo iré, palabra de Adonai dice, y Yeshua dice, yo soy el buen pastor. He venido a buscar, como dice este pasaje que sigue, he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces vemos aquí ¿qué es creer en Yeshua como dice la Escritura? Es creer que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Yeshua es Adonai. Yeshua es Yud, Hei, Vav, Hei. Amén. Y es por eso que tenemos este entendimiento, que Él es Dios. Amén. No es otro Dios. Él es el mismo. Amén. Por lo tanto, esto no se trata de que sean dos dioses, tres dioses, es uno, porque no hay contradicción, es un ejad, ¿cierto? Como lo hemos aprendido, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Dice, Él es uno, ¿cierto? Escucha Israel, nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y por lo tanto, esto es muy importante entender, ¿cierto? De creer en Yeshua como dice la Escritura, que es el mismo que iba a venir, es el mismo que se encarnó, amén, y que estuvo en medio nuestro, el que vino a buscar sus ovejas perdidas, amén, las ovejas perdidas de la casa de Israel, acorde, ¿cierto?, al entendimiento de las Escrituras, de que su pueblo fue dividido, sus ovejas fueron esparcidas, la casa de Judá, la casa de Israel, o el hijo mayor, el hijo menor, ¿cierto? Y que él viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también dice que tiene otras ovejas. Amén. Y ahí también entran muchos extranjeros, o también conocidos en la Escritura como gentiles, que también dice que vendrán y él será, y serán un solo rebaño y un solo pastor. Es por eso, hermanos, que no es una iglesia por allá y Israel por acá, es un rebaño y un solo pastor. Casa de Judá, casa de Israel y las otras ovejas también siendo parte de ese mismo pueblo y siempre dirigidos por Yeshua, nuestro pastor. Amén. Entonces, qué importante es creer como dice la Escritura. Amén. Ahora, fíjese, la fiesta de tabernáculos, aquí en Deuteronomio 16, del 13 al 15. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Yeshua menciona estas palabras en la fiesta de Sukkot, el último día de la fiesta? ¿Qué es lo que dice primero? Vamos a recordar, ¿cierto?, lo que hemos estado aprendiendo. Deuteronomio 16, del 13 al 15, dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás, dice, en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita
el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Adonai tu Elohim en el lugar que Adonai escogiere, porque te habrá bendecido Adonai tu Elohim en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Amén. Entonces, hermano, esta es una fiesta, yo creo que de a poquito vamos aprendiendo más, vamos celebrándola así cada vez más, con más entendimiento, la vamos tomando ya como algo nuestro. Al principio es como que, cierto, nos parece extraña, desconocida, pero hermanos, es una fiesta para alegrarnos y gozarnos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha bendecido. Yo creo que todos, el otro día compartíamos testimonio, todos hemos sido bendecidos, todos hemos sido alegrados, tenemos algo que contar, tenemos algo que decir que hemos aprendido, que hemos crecido espiritualmente, que hemos aprendido a guardar algunos mandamientos, que cada vez vamos aprendiendo y entendiendo más, cosas que a veces miramos de lejos y no las comprendemos. A medida que la Escritura y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, las vamos entendiendo. Y eso nos lleva a vivir, ¿cierto?, estos tiempos con mucho gozo y mucha alegría. Por eso dice, porque te habrá bendecido Adonai tu Elohim en todos tus frutos. ¿Cierto? Hay más fruto en nuestro corazón, más fruto del Espíritu en nuestra vida, y estarás verdaderamente alegre. ¿Y qué dice también? 16 y 17, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Eran las 3 fiestas principales donde todo el pueblo se reunía. Amén. La fiesta de panes y levadura eran 7 días, ¿cierto? La fiesta de Shavuot era un día, pero también se alargaba a 7, y la fiesta de los tabernáculos, que también 7 días. Amén. Y dice, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Adonai tu Elohim te hubiere dado. Recuerde que es una fiesta de cosecha, una fiesta donde hay frutos. Siempre lo hemos visto, ¿cierto? Lo experimentamos en Pesaj, ¿cierto? Todos los elementos, las frutas, las que se utilizan en Shavuot, todos los elementos que simbolizan la alegría, los frutos del Espíritu. Y en esta fiesta también hay 7 especies, ¿cierto? Los 4 frutos principales también que se utilizan, cada uno con un significado del crecimiento en nuestra vida, con respecto a nuestro testimonio y la Torá. Y por lo tanto, vemos que siempre es una fiesta donde va a haber una ofrenda en nuestra vida, va a haber algo que entregar, algo que compartir. Amén. Como en otros tiempos siempre se hacía materialmente, pero no solamente es eso, sino que es una fiesta conforme al fruto, a la bendición. Por eso era una fiesta donde había mucha cosecha, porque esa cosecha también nos habla de ese crecimiento que se comienza a producir en nosotros: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas con las cuales hemos crecido son cosas que están en nuestro interior, pero que se manifiestan hacia afuera. Amén. Y eso es lo que también es ofrenda a Él, cuando hacemos buenas acciones, cuando damos, cuando ayudamos, cuando practicamos el amor, la bondad, cuando nos controlamos también. Eso también es parte de ese fruto. Ya ahora a veces aprendemos ya a cerrar a veces nuestra boca en algún momento, callarnos, tener paciencia, que de nuestra boca salgan palabras de bendición, de alivio, de reconciliación, de restauración, de perdón. Todas aquellas cosas son frutos, hermanos, que se manifiestan y que deben abundar también en este tiempo. Por eso también Sukkot es una fiesta donde se comparte, se invita. Bueno, aquí a veces de a poquito vamos a ir implementándola más, ¿cierto? A medida que vamos en los años incorporándola, pero es de mucho compartir, de invitar, ¿cierto? Es una fiesta donde se invita también a comer. Ayer nos invitaban también a compartir, y así creo que tenemos que comenzar a incorporar esta fiesta en nuestra vida y en nuestra familia. Amén.
Es una gran oportunidad también para compartir con nuestra familia. Ahora, como dice la Escritura, fíjense lo que ocurre en esta fiesta de tabernáculos, precisamente, donde nace Yeshua, ¿ah? En su fiesta de tabernáculos. Lucas 2, del 8 al 11, dice: y en aquella misma región había pastores posando a campo abierto, guardando vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. En este tiempo que ya estaba entrando recién al otoño, donde se celebra esta fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Fue el momento donde los pastores podían estar de noche, porque el clima era agradable, ¿cierto? Para sacar los rebaños. No así en diciembre, ¿cierto? Como lo aprendimos y como muchos lo celebran, que es una fecha ya que es en invierno en Israel. Es imposible, en ese están todos los rebaños guardados, nadie está fuera de noche, ¿cierto? Por el frío, y es precisamente en este tiempo donde se construían las sucá, ¿cierto? Estos tabernáculos, ¿ya? Estas pequeñas tiendas, ya rústicas, donde precisamente en un pesebre, en un lugar allí donde se ponía el alimento para los animalitos, allí es donde Yeshua es puesto. Por eso dice un pesebre. Amén. Pero lo más importante, que lo que se anuncia acá es noticia, buena noticia de gran gozo. Amén. De gran gozo. Precisamente en una fiesta llena de gozo, llena de alegría, se anuncia, ¿cierto?, el nacimiento del Salvador, que es Yeshua, el Mesías. Amén. Isaías 7:14 lo anunciaba también el profeta, dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la virgen, la doncella, quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Amén. Emanuel es con nosotros, el Elohim, ¿cierto? Dios con nosotros, Elohim con nosotros. Fíjense el nombre que es puesto también a Yeshua. Entonces, Dios con nosotros. Entonces, vemos que Dios mismo viene, Él mismo está en medio nuestro, Él mismo se hace presente, Él mismo viene a buscar sus ovejas perdidas. Amén. Es muy interesante este punto, ¿cierto? Que es una buena noticia de gran gozo. También Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado admirable. Fíjense los nombres: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot, de los ejércitos, hará esto. Amén. Fíjense los nombres que está recibiendo, porque Yud-Hei Vav-Hei es Yeshua, hecho hombre, el yo soy. Amén. Y eso es importante porque ahí nosotros claramente vemos que Yeshua es Elohim, es constituido Elohim, es la imagen, la extensión, ¿cierto?, de Dios mismo hecho hombre. Amén. También dice Isaías 55, del 1 al 3, dice: todos los sedientos, por eso habla de esta fiesta de donde se derramaban las aguas, dice: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero vino y leche, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá, y pactaré con vosotros un pacto eterno, las cosas santas de David, las fieles.
Amén. Mire el llamado a las aguas. Venid a las aguas, venid a las aguas. Yeshua mismo está diciendo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, hermanos, es que es importante primero creer en Yeshua, pero como dice la Escritura. Amén. Como dice la Escritura. Hay una restauración que Él está haciendo en nosotros, en nuestro entendimiento, porque nuestra mente se está renovando, está siendo transformada ahora por el conocimiento de la Escritura. No por la tradición, no por lo que nos enseñaron, no por lo que nos predicaron, no por lo que nos dijeron, sino que por lo que la Escritura nos está enseñando. Amén. Nuestra mente es renovada para comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Yeshua, y acá lo anunciaba, ¿cierto? Juan el Bautista decía, yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, fíjense, Yeshua mismo también nos dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿cierto? No puede ver el reino de Dios. Entonces, hay que nacer de nuevo del agua, pero también del Espíritu. Amén. Y el Espíritu Santo es esa agua, ¿cierto?, que se derrama sobre nuestra vida. Y es importante, hermanos, que cuando creemos en Yeshua, como dice la Escritura, nuestra vida estará llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cierto? Cuando venimos a Yeshua, como dice la Escritura, cuando comenzamos a alinearnos a lo que la palabra nos enseña, cuando comenzamos a desechar la idolatría, comenzamos a desechar nuestras ideas, el paganismo, comenzamos a desechar las mentiras, comenzamos a desechar lo que Dios no nos pide que hagamos y comenzamos a hacer lo que Él nos ha enseñado a hacer, lo que la Escritura nos comienza a alinear en sus fiestas, en sus mandamientos, en su Shabbat. Hermanos, todas aquellas cosas nos preparan a nosotros para estar alineados a la palabra y poder estar llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Miren lo que dice Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, qué interesante es ver este pasaje ahora con entendimiento, porque fíjense lo que dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y eso también dice, yo rogaré al Padre que os dé un consolador, que estará con vosotros para siempre, el Ruach de santidad, el Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. El mundo no ve a Dios, el mundo no conoce las Escrituras, pero nosotros lo conocéis. Amén. Por eso él decía, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Entonces, qué importante es conocer las Escrituras, conocer al Padre, porque la única forma de conocer al Padre es por las Escrituras, es conocer la verdad y alinearnos a esa verdad. Por eso, hermanos, cada vez que comenzamos a crecer en sus mandamientos, comenzamos a crecer en justicia, en rectitud, a andar en la verdad, no en el engaño, en la mentira o en estas mezclas de cosas que hay hoy en día, y comenzamos a alinear la verdad, hermanos, vamos a ser llenos, completamente llenos del Espíritu Santo. Por mucho tiempo contristamos el Espíritu Santo. Pero hoy día esa agua está comenzando a fluir, está comenzando a correr en nosotros, está comenzando a llenar nuestra vida, se comienza a reflejar en el fruto que hay en nosotros, en amor, en gozo, en todo lo que hemos mencionado, y está con nosotros y estará en vosotros. Fíjense que en ese momento estaba dando una promesa. Esto fue antes de Pentecostés, antes de Shavuot. Dice, está con vosotros. Porque hay un momento en que el Señor dijo,
recibid el Espíritu Santo. Cuando Él se les apareció a los discípulos que estaban asustados allí, le dijo, recibid, y sopló, y les dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero fíjese, estará en vosotros. ¿Ah? Fíjense que hay dos cosas interesantes. Una es que está con vosotros y otra que estará en vosotros. Amén. Entonces, una cosa es que el Espíritu esté con nosotros, pero otra es que el Espíritu esté en nosotros. Y lo que Yeshua dice, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso, hermano, es estar llenos del Espíritu Santo. Llenos, comienza a fluir, ¿cierto? Esa presencia de Dios a través de nuestra vida hacia los demás. Finalmente dejo este pasaje, dice precisamente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Amén. Entonces, hermano, esta es una fiesta de gozo, es una fiesta, hermano, estamos culminando una etapa de crecimiento, de aprendizaje, de aprender de las fiestas, de ponerlas en práctica. Y hermanos, cuando eso comienza a ocurrir y estamos creyendo en Yeshua, ¿cierto? Porque cada una de estas 7 fiestas es Yeshua, es una revelación de Yeshua y nos comenzamos a alinear a su verdad. Hermanos, estamos siendo llenos del Espíritu de verdad, del Espíritu de santidad. Amén, porque el Espíritu de santidad nos lleva a apartarnos ¿de qué? De las demás cosas y nos concentra en lo que realmente la palabra nos revela, ¿cierto? En cada una de estas hermosas fiestas que estamos viviendo y que estamos celebrando. Que sea un tiempo, hermanos, de gozo, un tiempo de llenarnos más del Espíritu Santo, y sé que esta agua, hermanos, que está comenzando a venir en nuestra vida va a fluir cada vez más como esos ríos. Estamos recién comenzando, algunos, ¿cierto? Terminando su primer ciclo de estudiar la Torá. Otros vamos ya al segundo, vamos con segundo y vamos casi al tercero, pero hermanos, cada vez hay tanto que aprender, y ese conocimiento de Dios nos lleva a la verdad, y la verdad nos lleva a ser libres en el Espíritu, llenos de su presencia, dejando el pecado, dejando toda maldad y comenzando a vivir en la justicia, en la rectitud y en el entendimiento que la palabra nos revela a través de su Espíritu Santo. Amén. Así que esa es la reflexión, hermanos, que les traía también en tiempos de Sukkot, tiempo de tabernáculos. Espero que sea de bendición para todos nosotros. Amén.